Imagínate tener apenas 20 años y una idea tan grande que tus amigos piensan que estás loco. Eso era Steve Jobs en 1976, un joven obsesionado con unir tecnología y diseño en una sola experiencia. No tenía dinero, ni oficina, ni inversores. Solo tenía una visión y un garaje en Los Altos, California. Pero lo que comenzó con piezas sueltas de computadora y el sueño de dos amigos terminaría por redefinir el mundo digital entero. En ese pequeño garaje, Steve Jobs y Steve Wozniak ensamblaban a mano las primeras computadoras Apple. Eran tiempos en los que las grandes compañías tecnológicas ni siquiera miraban hacia los usuarios comunes. La informática era territorio exclusivo de corporaciones y universidades. Jobs estaba decidido a cambiar eso. Su idea era simple pero revolucionaria, que cualquier persona, incluso sin conocimientos técnicos, pudiera usar una computadora. Esa mentalidad fue la chispa que encendió el fuego de Apple. El primer gran salto llegó con la Apple II. Fue una máquina elegante, fácil de usar y lista para conectar y trabajar, algo inédito hasta ese momento. En apenas unos años, Apple pasó de dos soñadores en un garaje a una empresa que generaba millones de dólares en ingresos. La cifra que mejor refleja este ascenso es contundente, de ventas casi nulas en 1976 a más de 10 millones de dólares en 1978. Pero la ambición de Jobs no conocía límites y eso lo llevó a su siguiente gran apuesta, el Macintosh. El Macintosh era más que una computadora, era una declaración de principios. Para Jobs, el diseño debía hablar por sí mismo. Cada curva, cada botón, debía transmitir una sensación de perfección. Su lema era claro: la tecnología no era solo funcionalidad, debía ser experiencia. Pero esa obsesión lo enfrentó con muchos ingenieros que priorizaban la eficiencia sobre la estética. Así fue como nació una de las tensiones más poderosas en la historia empresarial. El choque entre la visión artística y la lógica técnica. Ahora piensa en esto: Steve Jobs no era el mejor programador ni el ingeniero más brillante. Su poder residía en su habilidad para imaginar lo que nadie más veía. Tenía una especie de radar para detectar el futuro. Sabía cómo inspirar a su equipo, aunque a menudo su forma de hacerlo fuera brutal. Era exigente, impaciente y perfeccionista, pero también era magnético. Si estabas cerca de él, sentías que estabas construyendo algo más grande que una empresa. Estabas construyendo una revolución. En 1980, Apple salió a bolsa. Fue uno de los debuts más exitosos en la historia de Wall Street. En cuestión de minutos, la compañía valía más de $1,000 millones. Muchos empleados que habían estado desde el inicio se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana. Pero más allá del dinero, había algo más importante: la validación de que el sueño de aquellos dos jóvenes del garaje era real. Jobs se convirtió en una celebridad mediática, una especie de rockstar de la tecnología, pero lo que pocos sabían era que, detrás de su sonrisa carismática, empezaban a formarse las grietas de una tormenta que lo golpearía con fuerza. Jobs creía que el Macintosh sería el futuro absoluto de Apple. Sin embargo, su lanzamiento en 1980 no fue el éxito inmediato que esperaban. Aunque la publicidad fue icónica, las ventas iniciales decepcionaron. El sistema era hermoso, pero costoso y limitado frente a la competencia. Dentro de la empresa, la tensión creció. Muchos ejecutivos sentían que la visión de Jobs era más inspiradora que rentable, y cuando las ganancias comenzaron a caer, las miradas se dirigieron hacia él. Aquí aparece una lección que todo emprendedor debería grabarse. La visión sin estrategia puede ser un arma de doble filo. Jobs estaba tan enfocado en el producto perfecto que perdió de vista la sostenibilidad del negocio. Era como construir un cohete espectacular sin tener combustible suficiente para despegar. Esa desconexión entre el sueño y la operativa puso el comienzo de sus problemas con la junta directiva. Pero incluso en ese contexto, su convicción era inquebrantable. Decía que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Y tenía razón, solo que el mercado no siempre espera a que tú tengas razón.
Durante los años siguientes, Apple creció rápido, pero también de forma caótica. La rivalidad interna, las disputas por el liderazgo y las diferencias ideológicas con el nuevo CEO, John Sculley, se intensificaron. Jobs y Sculley habían empezado como aliados, casi como maestro y discípulo, pero pronto se convirtieron en enemigos silenciosos. Jobs veía a Sculley como un burócrata que no entendía el alma de Apple, mientras Sculley veía a Jobs como un visionario inmaduro que amenazaba la estabilidad de la empresa. Esa batalla marcaría el destino de ambos. Piensa en esto por un segundo. Estás en la cima del mundo. La empresa que fundaste vale miles de millones y de pronto tus propios ejecutivos comienzan a dudar de ti. Jobs lo sintió venir, pero no lo creyó posible. Su confianza era tan grande que se negó a aceptar que podía ser reemplazado. Y sin embargo, aquel joven que había nacido en la cuna del sueño americano estaba a punto de experimentar uno de los golpes más duros de su vida, ser echado de su propia compañía. El contraste no podría ser más brutal, del garaje a la gloria y luego al borde del abismo. Pero incluso en ese punto, su historia apenas comenzaba, porque si algo define a los verdaderos líderes es cómo responden cuando lo pierden todo. Y Steve Jobs aún no había mostrado su mejor versión. La lección aquí es clara: el éxito temprano puede ser tan peligroso como el fracaso. Si no tienes la madurez para sostenerlo, te destruye desde dentro. Jobs aprendió que el liderazgo no se trata solo de inspiración, sino de equilibrio entre visión y ejecución. Y esa lección, que en ese momento le dolió más que cualquier otra, sería la semilla de su mayor regreso. Así empieza esta historia, no con un hombre que siempre venció, sino con uno que se atrevió a soñar demasiado pronto. Lo extraordinario de Steve Jobs no fue crear Apple, sino renacer de las cenizas cuando todos pensaban que había terminado. Pero ese ascenso y caída, esa curva de aprendizaje brutal, se convertirá en el combustible que marcará su destino y cambiará para siempre la historia de la innovación. Imagina esto: eres el rostro de la revolución tecnológica, el fundador de una empresa que amenaza con cambiar el mundo, y de pronto aquellos que juraban defender tu visión comienzan a planear cómo sacarte del tablero. Eso fue lo que vivió Steve Jobs a mediados de los años 80. Apple estaba en la cúspide del reconocimiento mundial, pero en su interior las grietas crecían cada día más. Lo que empezó como una empresa de soñadores se había convertido en un campo de batalla entre la inspiración y la gestión corporativa. Para ese momento, Jobs tenía apenas 30 años, ya era millonario, famoso y considerado el alma creativa de Apple, pero su intensidad se había convertido en un problema. Era conocido por sus explosiones de temperamento, por presionar a los equipos hasta el límite y por una obsesión con la perfección que rozaba lo imposible. Su estilo, que antes motivaba a las personas, comenzó a dividirlas. Algunos lo admiraban, otros lo evitaban. A medida que el Macintosh fallaba en cumplir las expectativas de ventas, las tensiones internas alcanzaron su punto más alto. La relación con John Sculley, el ejecutivo que Jobs había traído desde Pepsi, se deterioró rápidamente. En un principio parecían complementarse. Sculley aportaba experiencia corporativa y Jobs la visión del producto, pero el equilibrio se rompió cuando el pragmatismo de uno chocó con la audacia del otro. Para Sculley, Apple debía actuar con disciplina financiera. Para Jobs, con instinto. Esa diferencia filosófica se transformó en una lucha de poder que definiría el destino de la compañía. La ironía era cruel. Jobs había convencido a Sculley con una pregunta que se volvería legendaria. ¿Quieres vender agua enzucarada el resto de tu vida? ¿O quieres cambiar el mundo? Lo que nunca imaginó es que años después sería ese mismo hombre quien firmaría la orden de su despido. A mediados de 1985, mientras las pérdidas de Macintosh crecían y los miembros del directorio buscaban un sacrificio, Steve Jobs se convirtió en el culpable perfecto. Su propio carisma, su propia intensidad se habían vuelto en su contra. En una reunión clave, Sculley lo enfrentó. Le comunicó que el consejo ya no confiaba en su liderazgo. Jobs intentó resistir, intentó reunir apoyo dentro de la empresa, pero era demasiado tarde. Su influencia se había erosionado.
La junta directiva decidió respaldar a Scully y limitar el poder de Jobs. En la práctica, lo habían dejado sin funciones reales. Días después, Steve Jobs abandonaba Apple, la empresa que había creado desde cero. Fue un golpe devastador, no solo para su carrera, sino para su identidad. Piensa por un momento en lo que eso significa. Dedicas años de tu vida a construir algo, lo ves crecer, inspirar, cambiar la cultura de una industria, y un día te lo arrebatan. Jobs no solo perdió su trabajo, perdió el lugar que daba sentido a su existencia. En entrevistas posteriores, admitiría que aquel momento fue como un puñetazo en el estómago, pero el Steve que se marchaba no era el mismo soñador del garaje. Era un hombre marcado por el éxito prematuro y el orgullo herido, un hombre que necesitaba reinventarse. Mientras Apple continuaba su camino sin él, Jobs se enfrentó a un vacío existencial. Podía haberse retirado, ya tenía suficiente dinero para vivir varias vidas, pero su naturaleza no le permitía quedarse quieto. Había algo dentro de él que lo empujaba a seguir creando. Así nació Next, su nueva compañía enfocada en computadoras de alto rendimiento para el mercado educativo y corporativo. Muchos pensaron que sería su redención inmediata. No lo fue. Next tardó años en encontrar su rumbo, pero cada trozo de código, cada diseño, cada idea que allí nació sería el germen del futuro resurgimiento de Apple. Al mismo tiempo, Jobs tomó otra decisión que pocos entendieron. Compró un pequeño estudio de animación perteneciente a Lucasfilm. Se llamaba Pixar. En aquel entonces no era rentable y muchos lo consideraban una extravagancia. Pero él veía algo diferente. Veía una nueva forma de contar historias. Veía el matrimonio perfecto entre tecnología, arte y emoción. Esa apuesta, que pareciera un desvío, acabaría dándole una de las victorias más significativas de su vida y transformando la industria del entretenimiento. De vuelta en Apple, las cosas no iban bien. Sin Jobs, la empresa parecía haber perdido su norte. Los productos eran confusos, las decisiones ejecutivas se tomaban sin una visión coherente y la competencia, especialmente Microsoft, avanzaba sin freno. En menos de una década, Apple pasaría de símbolo de innovación a compañía en crisis. Las ventas caían y las pérdidas se acumulaban. Pero en Next, aunque los números tampoco brillaban, Steve seguía aprendiendo lo que no había entendido antes: cómo construir un negocio sostenible sin perder la esencia del producto. Y aquí hay una enseñanza enorme. En el fracaso, Jobs comenzó a desarrollar una habilidad que nunca había tenido: escuchar. Su arrogancia se transformó en enfoque. Aprendió a rodearse de gente que no solo admirara su visión, sino que la desafiara. Entendió que un líder no basta con inspirar, debe también estructurar. De esa etapa nacen muchas de las estrategias que luego llevaría de vuelta a Apple: la simplicidad radical, el enfoque en pocos productos y la unión entre hardware y software como una sola experiencia. Pero antes del renacimiento vino la oscuridad. En 1990, Apple recortaba personal y buscaba desesperadamente una fórmula para sobrevivir. Jobs, desde fuera, observaba todo con una mezcla de dolor y distancia. A veces hablaba de Apple como un padre que observa cómo su hijo se hunde sin poder intervenir. Aún así, jamás borró la manzana de su corazón. Sabía que ese lazo, tarde o temprano, volvería a unirlos. Estaba construyendo en Next las mismas herramientas que acabarían siendo la base del futuro sistema operativo de Apple. El destino estaba escribiendo, poco a poco, el camino de su regreso. Lo fascinante de esta etapa es cómo Steve Jobs transformó su humillación en combustible creativo. Mientras otros lo descartaban, él forjaba su resiliencia. Muchos emprendedores se derrumban al enfrentar su primer gran fracaso. Jobs hizo lo contrario, multiplicó su apuesta, porque entendió que perderlo todo no es el final, sino una oportunidad de reinicio. Su salida de Apple fue dolorosa, sí, pero también indispensable. Sin esa caída, jamás habría regresado con la claridad que necesitaba para convertir a Apple en la empresa más valiosa del planeta. La lección aquí es tan simple como poderosa. A veces necesitas perder tu propia creación para reencontrarte con tu propósito.
La traición, aunque duele, puede ser el fuego que templa el acero del verdadero liderazgo. Steve Jobs fue expulsado de su imperio, pero en ese proceso descubrió su mayor fortaleza, su capacidad infinita para comenzar de nuevo. Y lo que haría después nadie, ni siquiera sus detractores, podría haberlo imaginado. Cuando Steve Jobs dejó Apple en 1985, su mundo se desmoronó. Había pasado de ser el joven prodigio de Silicon Valley a un empresario expulsado de su propia creación. Durante semanas se mantuvo en silencio, intentando comprender cómo había perdido el control de todo lo que había construido. Pero en lugar de rendirse, tomó la decisión más importante de su vida: empezar de nuevo. Porque en el fondo sabía que su historia no podía terminar así. La idea de quedarse de brazos cruzados lo torturaba. Jobs era adicto a crear, a desafiar los límites. En poco tiempo fundó Next, una nueva compañía que pretendía revolucionar la informática educativa y empresarial. Su meta era ambiciosa: construir una computadora que combinara potencia, diseño y facilidad de uso, algo que el mercado empresarial no había visto antes. Next era, en cierta forma, la continuación de Apple, pero con una filosofía más madura y una obsesión aún mayor por la perfección. Jobs invirtió casi todas sus ganancias de Apple, una cifra equivalente a decenas de millones de dólares, en el desarrollo de Next. No tenía inversores importantes al principio, porque pocos creían que pudiera volver a triunfar, pero esa desconfianza lo impulsó más. Contrató a los ingenieros más talentosos que pudo encontrar, muchos de ellos antiguos empleados de Apple que compartían su pasión y lealtad. Sin embargo, pronto entendería que reconstruir un imperio es mucho más difícil que crearlo desde cero. El proceso de desarrollo de la primera computadora Next fue una odisea. Jobs exigía materiales de la más alta calidad, como una carcasa de magnesio negro y un diseño que parecía sacado del futuro, pero esas decisiones elevaron los costos de producción a niveles insostenibles. Cuando el primer Next Computer salió al mercado, su precio era tan alto que muy pocas instituciones podían permitírselo. Fue un fracaso comercial, pero paradójicamente fue un triunfo técnico. El sistema operativo de Next era increíblemente avanzado y más tarde se convertiría en la base del futuro macOS. Durante esa época, el ego de Jobs comenzó a transformarse. Ya no era solo el joven rebelde dispuesto a ganar a cualquier costo. Su experiencia con la pérdida le había enseñado algo que no podía aprender en ningún libro: la humildad ante el proceso. Next no era un éxito financiero, pero era un laboratorio de aprendizaje. Jobs entendió que la innovación verdadera no siempre es rentable a corto plazo. A veces, el valor más grande está en lo que aprendes mientras fallas. A la par de Next, otra de sus decisiones marcaría su destino. En 1986, compró un pequeño estudio de animación a George Lucas. Era una apuesta arriesgada. El estudio, llamado Pixar, no tenía ingresos y parecía condenado a desaparecer. Pero Jobs vio algo ahí que nadie más veía: una revolución artística impulsada por la tecnología. No buscaba hacer películas digitales, sino construir herramientas que permitieran contar historias de una forma completamente nueva. Durante los primeros años, Pixar generó pérdidas constantes. Hubo momentos en que Jobs se preguntó si debía cerrarlo. Invirtió millones para mantenerlo vivo, mientras su reputación pública parecía desvanecerse. Pero todo cambió cuando un equipo de ingenieros y artistas dentro del estudio comenzó a trabajar en un proyecto al que llamaron Toy Story. Era la primera película animada completamente por computadora, algo que nadie había logrado. Jobs no entendía todos los aspectos técnicos, pero entendía la grandeza de la idea. Sabía que si eso funcionaba, el mundo no volvería a ver igual al cine. El lanzamiento de Toy Story en 1995 fue un éxito rotundo. Pixar se convirtió de un estudio moribundo en una empresa valorada en cientos de millones de dólares. Jobs, que había sido considerado un genio caído, volvió a ocupar los titulares no como empresario tecnológico, sino como productor visionario. En un solo movimiento estratégico, había conquistado dos industrias: la informática y el entretenimiento.
Pero más importante aún, había demostrado que la creatividad, cuando se une a la persistencia, puede transformar cualquier caída en renacimiento. Mientras tanto, Next seguía luchando. No era rentable, pero su tecnología empezaba a llamar la atención del mundo académico y de ciertas empresas tecnológicas. Jobs había creado un sistema operativo tan avanzado que incluso sus competidores empezaron a reconocerlo. Lo que él no sabía aún era que, dentro de ese software, estaba el futuro de Apple. Aquella compañía que lo había rechazado pronto, tendría que recurrir a él para sobrevivir. Era el círculo del destino cerrándose lentamente. Piensa en esto por un segundo. ¿Qué haces cuando has perdido todo lo que te definía? La mayoría de las personas se retiran o se conforman con una vida cómoda. Jobs, en cambio, decidió duplicar su apuesta en su propia visión del futuro. Entendió que el propósito no desaparece cuando te despiden, solo cambia de forma. Y mientras los demás lo daban por acabado, él estaba diseñando la tecnología que pronto salvaría a la misma empresa que lo había expulsado. A finales de los años 90, Apple estaba en crisis. Las ventas caían en picada, su sistema operativo era obsoleto y la dirección se encontraba sin rumbo. Next, en cambio, tenía algo que Apple necesitaba desesperadamente: un sistema operativo moderno, flexible y elegante. Esa coincidencia marcaría el segundo acto de Steve Jobs. En 1996, Apple compró Next por cientos de millones de dólares. La transacción tenía un propósito mucho más profundo: traer de vuelta al hombre que la había fundado. Esa etapa, la más oscura de su carrera, se convirtió en el entrenamiento que forjaría al líder que transformaría la historia. Next le enseñó a pensar como un arquitecto de sistemas, no solo como un soñador. Pixar le enseñó la importancia de conectar tecnología con emoción, y ambas experiencias lo prepararon para un regreso mucho más grande que una simple revancha. Porque cuando Apple tocara fondo, Jobs estaría listo para rescatarla con un nuevo enfoque: menos ego, más claridad y una mentalidad enfocada en el producto esencial. La lección aquí es directa: perderlo todo no es el fin, es una oportunidad para reconstruirte con propósito. Jobs no necesitó que el mundo creyera en él, se bastó con su convicción interna. Cada fracaso en Next y cada obstáculo en Pixar pulieron sus facultades como líder y estratega. El hombre que volvería a Apple no era el joven impulsivo del pasado, sino un emprendedor sabio capaz de transformar la adversidad en su ventaja competitiva más poderosa. Lo que venía después no sería un simple regreso, sino una resurrección empresarial sin precedentes. En 1996, Apple estaba al borde del abismo. Las pérdidas se acumulaban, los productos eran confusos y la compañía había perdido casi todo su atractivo entre los consumidores. Su capital de mercado se desplomaba y los analistas predecían su desaparición. Era un escenario que pocos creían reversible, pero justo cuando todo parecía perdido, apareció la decisión que cambiaría su destino y el de su creador. Apple compró Next y con esa adquisición Steve Jobs regresó a la empresa de la que alguna vez había sido expulsado. El regreso no fue triunfal al principio. Jobs retornó como asesor, no como líder. La compañía estaba llena de burocracia, con decenas de líneas de productos que competían entre sí y ningún enfoque claro. A pesar de eso, Jobs se mantuvo paciente, observaba, escuchaba, analizaba. Sabía que un movimiento apresurado podría destruir lo poco que quedaba. Esta vez no se trataba de demostrar que tenía razón, se trataba de salvar una empresa que amaba desde lo más profundo de su ser. La fortaleza de Jobs durante esta etapa fue su claridad. No necesitó meses para entender qué estaba mal. Apple había perdido su identidad, fabricaba demasiados productos mediocres, sin propósito, sin coherencia. La visión minimalista que él defendía había sido sustituida por la confusión. Su primer gran paso fue poner orden. Decidió recortar el catálogo de productos a lo esencial, enfocándose en grandes líneas: portátiles, computadoras de escritorio, profesionales y domésticas. Fue una jugada radical,
pero esa simplificación extrema sería la base de su estrategia de renacimiento. Para justificar esas decisiones, Jobs usó una frase poderosa: enfocarse no significa decir sí a lo importante, sino decir no a lo irrelevante. Esa mentalidad cambió por completo el rumbo de Apple. Eliminó proyectos, redujo presupuestos, despidió personal innecesario y concentró los esfuerzos en crear productos que realmente definieran el futuro de la tecnología. No había espacio para la indecisión. Apple necesitaba un propósito y Jobs volvió a colocar ese propósito en el centro: crear herramientas que inspiren a las personas. En 1997, el cambio se hizo oficial. Steve Jobs fue nombrado nuevamente CEO interino de Apple. Aunque el título parecía temporal, todos dentro sabían que él había vuelto para quedarse. Y no perdió tiempo. Una de sus primeras decisiones fue sellar una pacta alianza con su viejo rival, Microsoft. Ante la sorpresa del mercado, Bill Gates invirtió millones de dólares en Apple. Aquello fue un gesto simbólico. El enemigo, que alguna vez lo venció, ahora se convertía en su aliado. Ese capital dio oxígeno a la empresa para sobrevivir mientras se preparaba su verdadera ofensiva. Pero más allá del dinero, Jobs sabía que el problema no era financiero, sino emocional. El público ya no creía en Apple. Su marca se había vuelto irrelevante. Por eso, decidió reinventar no solo los productos, sino también la narrativa. En lugar de hablar de computadoras, comenzó a hablar de creatividad, de personas que piensan diferente. Así nació la campaña publicitaria más influyente en la historia moderna de la empresa. Think Different. Esa frase no solo vendía productos, vendía una identidad. Era el grito de guerra de los inconformes, los creadores, los soñadores. Piensa en esto. En menos de 2 años, Steve Jobs había pasado de estar fuera del radar empresarial a volver a dirigir la compañía símbolo de la innovación, pero lo hizo de un modo completamente distinto al del pasado. Ya no buscaba brillar, buscaba construir. No quería demostrar superioridad, quería dejar legado. Había aprendido que los productos son simples consecuencias de una cultura clara, y esa cultura debía nacer desde el liderazgo, desde su visión, pero también desde la colaboración genuina. La filosofía detrás de su regreso se basaba en 3 pilares: simplificar, integrar y emocionar. Simplificar significaba eliminar todo lo que no aportara valor al usuario. Integrar implicaba que hardware y software funcionaran como un solo organismo. Y emocionar, quizás el punto más esencial, significaba que cada producto debía despertar una conexión emocional profunda con la persona que lo usaba. Esa fórmula, que en aquel momento parecía idealista, se convertiría en el ADN de Apple durante las siguientes 2 décadas. A finales de 1997, Apple presentó su primer gran símbolo de recuperación, el iMac. Su diseño era una explosión de color y transparencia, completamente contrario a las computadoras beige de la competencia. Jobs entendía que el diseño no era estética superficial, sino estrategia. El iMac fue un éxito inmediato. No solo salvó financieramente a Apple, sino que reintrodujo la marca en el imaginario colectivo. Por primera vez en años, volvió a ser cool, cercana y relevante. Mientras muchos celebraban ese primer logro, Jobs ya pensaba en lo que seguía. El rescate de Apple no era su objetivo final. Era apenas la primera etapa de un sueño más ambicioso: transformar la empresa en el corazón del estilo de vida digital. En sus reuniones hablaba de un ecosistema de productos donde cada dispositivo se entendiera con el otro, donde el usuario no tuviera que pensar en cómo usar la tecnología, porque ésta simplemente funcionaría. Esa visión se encontraba a años de distancia, pero en su mente ya estaba completamente trazada. Lo que sucedía detrás de escena era igual de importante. Jobs comenzó a reconstruir el equipo, convenció a diseñadores como Jony Ive de quedarse y trabajar directamente con él. Creó pequeños grupos de trabajo con metas claras y autonomía total. En lugar de grandes jerarquías, fomentó la colaboración y la responsabilidad compartida. Sabía que una empresa no se transforma solo con ideas, sino con un equipo que crea convencido de ellas.
Su liderazgo, aunque aún exigente, se había vuelto más sabio, más enfocado. Cada decisión que tomaba era una lección de estrategia empresarial. Su retorno demostró que la verdadera innovación nace del enfoque radical y la disciplina para sostenerlo. Jobs no solo cambió productos, cambió la forma de pensar dentro de la organización. Transformó a Apple de un caos desorganizado a una máquina de creatividad estructurada. En los años siguientes, ese cambio sentaría las bases de una evolución sin precedentes, el nacimiento del iPod, el iPhone y el iPad. Pero todo comenzó aquí, en este momento, cuando un hombre regresó humilde y decidido a reconstruir lo que una vez había perdido. La lección para cualquier emprendedor es evidente. No basta con tener una gran idea, es necesario tener el coraje de volver a empezar cuando todo parece perdido. Jobs demostró que el fracaso no lo definía, sino la respuesta que dio ante él. Enfocarse, simplificar y emocionar. Esos 3 verbos guiaron su regreso y pueden servirte también a ti, porque en los negocios como en la vida, las segundas oportunidades no se obtienen, se construyen. Y Steve Jobs, en su regreso a Apple, demostró exactamente cómo hacerlo. A finales de la década de los 90, Apple había recuperado su pulso, pero aún faltaba algo, una gran visión que la llevara más allá de las computadoras. Steve Jobs lo entendía perfectamente. No bastaba con sobrevivir, había que reinventar por completo la relación entre las personas y la tecnología. Su objetivo ya no era salvar una empresa, sino rediseñar el futuro. Ese fue el punto de inflexión donde todo comenzó a transformarse. Jobs creía que el diseño debía ser tan importante como la tecnología y que ambos debían fundirse en una experiencia perfecta. Por eso, impulsó la creación de productos que no solo fueran útiles, sino irresistibles. El iMac fue el primer paso, pero lo que venía superaría cualquier expectativa. Su equipo trabajaba bajo una filosofía clara. Si un producto no era lo suficientemente revolucionario para cambiar la vida de las personas, no valía la pena construirlo. Esa mentalidad daría lugar a una de las eras más exitosas en la historia empresarial moderna. En el año 2001, Jobs presentó el iPod, un dispositivo que cabía en el bolsillo y podía almacenar miles de canciones. Hasta ese momento, escuchar música digital era complicado y limitado a unos pocos entusiastas. Con el iPod, todo cambió. Jobs no solo vendía un aparato, vendía libertad. La posibilidad de llevar toda tu música contigo era una idea tan poderosa que en pocos meses Apple pasó de ser una empresa de computadoras a sinónimo de innovación cultural. La estrategia detrás de ese éxito fue brillante. Jobs no se centró únicamente en el hardware, sino en crear un ecosistema completo. iTunes, el software que acompañaba al iPod, cambió la manera en que la industria musical distribuía su contenido. Mientras las discográficas se resistían al cambio digital, Apple les ofreció un modelo sustentable y rentable. Fue una jugada maestra. Controlar tanto la experiencia del dispositivo como la del contenido. Esa integración marcaría el inicio del dominio absoluto de Apple en los años siguientes, pero Jobs sabía que aún faltaba el gran golpe. La próxima revolución será el teléfono, pensaba. En ese momento, la industria de los celulares estaba dominada por titanes como Nokia y Motorola. Nadie creía que Apple pudiera competir en ese terreno. Sin embargo, Jobs veía una oportunidad donde los demás solo veían saturación. En su mente, el teléfono debía convertirse en una extensión natural de la vida del usuario. Un dispositivo tan intuitivo que pareciera leer tus pensamientos. El 8 de enero del año 2007, en una presentación que quedó grabada en la historia, Steve Jobs subió al escenario con su inconfundible jersey negro y dijo: "Hoy vamos a reinventar el teléfono". En un solo dispositivo combinó un teléfono, un reproductor de música y un navegador de internet. El iPhone no solo era una innovación tecnológica, era una declaración de guerra contra la mediocridad. No se trataba de competir, sino de redefinir lo que el mundo esperaba de un teléfono. La respuesta fue abrumadora. Filas interminables rodeaban las tiendas antes del lanzamiento. Apple,
que apenas una década antes estaba al borde de la bancarrota, ahora era la empresa más admirada del planeta. El iPhone vendió millones de unidades en su primer año y dio origen a una nueva economía digital. Las aplicaciones, la conectividad móvil y el diseño centrado en el usuario se convirtieron en el estándar global. Jobs había logrado lo imposible, transformar sectores enteros de la industria tecnológica con una sola visión coherente. En los años siguientes, esa misma filosofía de innovación continua dio origen a otros productos icónicos, como el iPad, un dispositivo que muchos subestimaron por parecer innecesario, pero que terminaría creando una nueva categoría de consumo digital. Jobs comprendía algo que pocos entendían: las personas no compran tecnología, compran experiencias. Y cada nueva creación de Apple prometía una experiencia más fluida, más humana, más bella. Esa fue siempre su ventaja competitiva más poderosa. Sin embargo, detrás del éxito había también un costo personal. Jobs enfrentaba silenciosamente una enfermedad que amenazaba su vida. A pesar del dolor físico y las limitaciones, siguió liderando la empresa con una intensidad casi sobrehumana. Para él, Apple era más que una compañía, era la manifestación de su propósito vital. Cada producto lanzado durante esos años llevaba impreso su ADN, la obsesión por los detalles, la búsqueda de la perfección y la convicción de que la tecnología debía servir al espíritu humano, no dominarlo. Bajo su liderazgo, Apple se convirtió en la empresa más valiosa del mundo. Pasó de estar al borde de la quiebra a valer cientos de miles de millones de dólares, y lo hizo no siguiendo tendencias, sino creando las suyas. Jobs no se guiaba por encuestas ni estudios de mercado, se guiaba por su intuición. Creía que la verdadera innovación se origina en entender profundamente las necesidades que las personas aún no pueden expresar. Esa visión lo diferenció de cualquier otro empresario de su época. Cuando en el año 2011 anunció su retiro de la dirección ejecutiva, el mundo comprendió que estaba dejando un legado irrepetible. Su impacto trascendía los productos. Había creado una cultura, una forma de pensar. Enseñó que el éxito no es hacer más, sino hacer mejor. No vender tecnología, sino inspirar a las personas a usarla para crear. Su muerte poco después conmovió al mundo entero, pero también consolidó su figura como uno de los innovadores más grandes de la historia. Piensa en esto: un hombre expulsado de su propia empresa no solo regresó para salvarla, sino que la convirtió en el símbolo global del siglo XXI. Lo logró porque entendió que el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino parte de su proceso. Mientras otros se rindieron ante las circunstancias, Jobs usó la adversidad como energía de creación, y eso lo llevó a construir no solo productos brillantes, sino una visión de mundo que sigue inspirando a millones. La lección final es simple pero trascendental. No importa cuán grande sea la caída, siempre puedes reinventarte si tienes una visión clara y el coraje para sostenerla. Jobs demostró que el liderazgo verdadero no se mide por el tamaño de la empresa, sino por la capacidad de transformar industrias enteras sin perder el alma en el proceso. Ese es su mayor legado: haber construido una marca que no solo vende dispositivos, sino esperanza, creatividad y propósito. Y esa, sin duda, es la marca del verdadero visionario.